Bienvenidos y bienvenidas a Poder Judicial TV. Nos encontramos ya finalizando estas 2 jornadas de Seminario Internacional de Asuntos de Género para hablar sobre la perspectiva de género, para hablar con la ministra que ha estado encabezando todo este esfuerzo, la ministra Andrea Muñoz Sánchez. Ministra, bienvenida. Lo hace acá además como parte de la Comisión Permanente de Género y Justicia, pero también como ministra de la Corte Suprema. Ministra, preguntarle respecto de las grandes conclusiones de este encuentro. Al principio decíamos el objetivo es capacitar a jueces y juezas, a que conozcan de la perspectiva de género, a romper los mitos, a avanzar. ¿Se logró ese objetivo que usted misma fijaba hace 3 días atrás? Sí, bueno, muchas gracias por darme este espacio. Yo siento que se ha cumplido como con creces, en el sentido que ha permitido abrir este espacio de reflexión con aportes súper interesantes desde la academia y desde el mundo de los jueces y juezas, de la magistratura, digamos, sobre perspectiva de género y ahondando en una mejor comprensión de la perspectiva de género y cómo se puede utilizar en distintas etapas del procedimiento. Se habló mucho y se ha hablado mucho de forma muy interesante de cómo en el fondo contribuye a levantar los estereotipos en el momento en que se valora la prueba, en el razonamiento judicial. Hoy día se habló de los estándares probatorios, cómo permear los estándares probatorios con una mirada no discriminatoria. Y también muy interesante porque siempre las exposiciones planteaban versiones alternativas. Mira, se dice esto, pero en realidad también existe esta otra posibilidad de contravertirlo, contrarrestarlo. Entonces, da la posibilidad de que quienes estaban de auditorio, en el fondo, se hicieran sus propias preguntas, que yo creo que eso es lo más importante, quedaron planteadas preguntas, posibles caminos, y yo creo que destaca mucho la importancia, efectivamente, del instrumento de la perspectiva de género para concretizar la igualdad y no discriminación, porque yo como que insisto en eso, o sea, en el fondo, ¿por qué? Bueno, porque es una forma de lograr concretizar a través del levantamiento de las barreras, de sesgos y estereotipos y eso. Y también otra estrella del seminario son los estereotipos, o sea, en el fondo fue muy interesante porque personas como con mucha reflexión sobre el tema plantean distintas categorías, necesidad de reconocerlas o no, si tienen justificación estadística, nos decían algunos, etc. Y lo otro que a mí me parece como interesante y que también está muy presente todo el tema de del derecho internacional de los derechos humanos, cómo apoyarse en los instrumentos internacionales, pero también en la Corte. Entonces hay una cosa muy linda que es que había mucha gente que estaba con pleno conocimiento de lo que se falló aquí, allá, incorporando elementos. La interseccionalidad la empezamos a manejar como con más cercanía, esta idea de que efectivamente muchas veces no solamente ser mujer, sino que está cruzado de estas otras condiciones propias de la etnia, de la diferencia sexual, de la situación socioeconómica, etcétera. Entonces, yo, así no me quiero extender, yo sí creo que dio muchos elementos y yo creo que tiene que haberle servido de algo a la gente. Esa es mi expectativa. Ministra, cuando hablamos justamente del aporte, hace un par de días atrás o hace un par de meses atrás conversábamos respecto de la resistencia del Poder Judicial o de algunos de sus integrantes en avanzar en esa materia, en romper con la idea de que quizás la perspectiva de género es solo fallar a favor de mujeres, que es algo que se cree a veces de afuera, y que también tiene que ver con otros grupos vulnerables que acá quedaron, que se evidenció en la conversación, de hablar de las personas que pertenecen a las etnias indígenas, hablar de la diversidad sexual. ¿Rompe también un poquito ese mito y nos ayuda a romper esa resistencia? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que sería absurdo negar que existe esa resistencia, pero yo creo que esa resistencia, yo lo he pensado, tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, este tipo de espacio contribuye a bajar esa resistencia, porque en la medida que las personas conocen en qué consiste, lo entienden, lo digieren, se hace digamos, es una categoría que no asusta, que no resulta amenazante y que por el contrario, ayer por ejemplo un profesor mexicano decía, me ha llamado mucho la atención de que aquí aparece como una opción incorporar perspectiva de género en México. Lo entendemos todos como una obligación, o sea, en ese sentido creo que es muy interesante escuchar estas opiniones. Claro, probablemente México tiene además su ordenamiento jurídico distinto, lo que fuere, pero
digamos, yo creo que a tu pregunta efectivamente contribuye a bajar la resistencia. Ahora, quienes más en el fondo estaban fuera de los presenciales, ojalá se hubiera conectado muchas otras personas que no conociendo tanto el tema o no siendo tan cercanas al tema, hayan podido encontrar respuestas a algunas cosas que antes no sabían, digamos. Ministra, por último preguntarle, bueno, este seminario se da en un contexto bien especial también, estamos en medio de la discusión del proceso constituyente, hay desafíos también por sumar la perspectiva de género a esta nueva constitución. Preguntarle ahí cuál es la invitación que se hace desde el Poder Judicial a propósito de la importancia y de que, como usted misma lo decía, hay otros países que ya lo ven como una realidad, algo completamente concreto que se tiene que materializar solamente. Sin embargo, acá todavía estamos en la discusión anterior. ¿Cuál es la invitación que se hace desde el Poder Judicial en ese sentido? Es que yo creo que este es un proceso y un proceso tiene como etapas y efectivamente hemos ido avanzando en etapas. Y creo que lo que nos falta ahora es, por ejemplo, incorporar una capacitación obligatoria en la Academia Judicial, de manera de que aquellas personas que no lo conocen efectivamente sepan y puedan sumarse. Creo que la invitación también, y me lo comentaba una jueza argentina que me gustó mucho y me dijo, mira, nosotros en Argentina hemos empezado a abrir esta reflexión a otras disciplinas del derecho, no solamente penal. Aquí hemos hablado de legítima defensa, de femicidio, etcétera. Pero en el fondo hay otros fueros, o sea, laboral, seguridad social, civil, que también pueden ser iluminados por, por la perspectiva de género. Y eso coincide con que nosotros, no sé si tú recuerdas, el 8 de marzo hicimos una celebración en torno a la participación de 2 académicas de la Universidad de Chile que pasaban revista a la posibilidad de mirar con perspectiva de género instituciones del derecho civil, responsabilidad, digamos, civil extracontractual, cuestiones de propiedad, cuestiones de contrato, que normalmente se siente que están totalmente ajenas. Entonces yo creo que hay un camino a seguir, y esa es la invitación que podría ser también a ir explorando otras sedes competenciales, otras áreas en las cuales es necesario tener un enfoque de género. Y como digo, hemos dado como un primer paso. La jueza argentina me decía que ellos están trabajando, por ejemplo, decían perspectivas de género en 4 fueros distintos al penal. Bueno, y la invitación me la hizo ella, ¿por qué no hacemos conversatorios, digamos, bilaterales, de manera de ir generando un pensamiento más amplio y que extienda y que corra? Eso es bonito, porque te fijas, aquí misma se van sumando otras actividades paralelas. Sí. Bueno, muchas gracias, ministra, la ministra Andrea Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros, también por todo el trabajo que se ha hecho de la Secretaría de Género del Poder Judicial para poder avanzar en este seminario que sin duda es un aporte a la labor del Poder Judicial. Yo te agradezco a ti y a todo el equipo del canal porque realmente han cubierto la actividad muy acuciosamente y con mucha simpatía. Han podido acercar a expositores y expositoras que van a poder en el fondo continuar contando de qué se trata esto, así que 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, ministra. Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados al Poder Judicial TV, a nuestro canal, para que sigan ahí revisando todo lo que ha sido los detalles de esta jornada que sin duda suma en nuestro quehacer del Poder Judicial.